tu radio. Yo creo que el Papa como líder espiritual, como líder, además como de miles de millones de personas en el mundo por el credo religioso, pero también como jefe de Estado, el jefe de un Estado Vaticano, ha transformado muchas cosas, deja muchos mensajes y habrá que ver las sociedades y sobre todo los jóvenes, ¿no? Hay un trabajo que hizo la gente del Observatorio Pulsar, está su director, es investigador Máximo Reina, para charlar con nosotros sobre, bueno, y ahora los jóvenes en qué siguen creyendo. Seguramente cuando se hizo este trabajo no teníamos al Papa fallecido, pero sí nos va a ayudar a seguir repensando la sociedad que queremos. Gracias, Máximo, por atendernos. Adrián Noriega y equipo en Radio Nacional. Hola, Adrián, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar. Bueno, Máximo, contanos de este trabajo que hicieron con Pulsar y bueno, las primeras conclusiones. Bueno, un poco la idea con Pulsar, no sé si ustedes saben, pero comunico, la idea un poco es ir mapeando año a año la sociedad argentina en términos de valores, creencias, ideas, ideologías. Y ya empezamos con este trabajo en 2023 y ahora 2024, por suerte 2025 seguimos haciéndolo, estamos a punto de lanzar. Y es un poco conocer a los argentinos desde distintos puntos de vista, no solamente ideas políticas o a quién van a votar, que es un poco lo que más siempre está en el tintero, sino cuestiones que tienen que ver con relación con el Estado, relación con las fuerzas de seguridad. Y en este caso específico, que estos trabajos están publicados en pulsar.gov.ar para quien los quiera ver, son públicos. En este caso específico queríamos ver relación con, bueno, justamente con las creencias religiosas, con la fe religiosa. Y encontramos, por ejemplo, algunas cosas que parecerían ser bastante obvias, que es una cuestión de que a menor edad hay menos tendencia de los jóvenes a rezar y menos tendencia de los jóvenes a creer de alguna manera en las típicas fe tradicionales. Y obviamente a mayor edad esto se subvierte, pero por ejemplo, también encontramos que los jóvenes, lejos de estar de alguna manera descreídos o por fuera de la lógica de la creencia, digo, no es que dejan de creer o dejan de tener fe, lo que cambian es obviamente de instituciones, ¿no? Quizás en cuestiones vinculadas por ejemplo, encontramos en este trabajo que cuestiones vinculadas con la creencia de vida en otros planetas, en el universo, ahí la tendencia se invierte y los jóvenes, de alguna manera, si uno podría llamar la ciencia como una creencia igualable o equiparable con la religión y con otras, ahí los jóvenes tienden a ser mucho más creyentes en ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, los grandes. Por lo tanto, todo este cóctel, de alguna manera, de diversidades, nos indican que no es que, o un poco la conclusión final es que no es que cambia, o mejor dicho, no es que las generaciones jóvenes dejan de creer, sino que van alterando las instituciones y las cosas en las que creen. Y a ver, ¿en qué creen los jóvenes? Porque nosotros somos una generación que todavía hoy estamos hablando por radio, tenemos puestos pero en 10, 15 años ya no estamos más, o 20, ponele. No estamos más. Esto es así de contundente. Y no digo no estamos más no estamos más en estos puestos, en estos lugares. Y los que hoy son jóvenes, niños, adolescentes, van a estar ejecutivamente manejando la sociedad, el país, o en puestos determinantes. ¿Y en qué creen hoy? Los jóvenes, cuando vos definime jóvenes, ¿qué el trabajo de campo que hizo Pulsar es qué edades? Nosotros tenemos dividido en 3 segmentos, 18 a 29, 30 a 49 y 50 en adelante. Y de alguna manera lo que encontramos en este tipo de cosas, como te contaba, es que, por ejemplo, en términos de la religiosidad, o por lo menos de ejercer la religiosidad, de rezar habitualmente y de creer en la vida después de la muerte, por ejemplo, ahí encontramos que los adultos son mucho más creyentes en este tipo de cuestiones relacionadas con la fe religiosa, y sin embargo en cuestiones como, por ejemplo, la vida en otros planetas, y cuestiones relacionadas con el horóscopo, la asiduidad con la que leen el horóscopo, en este tipo de cuestiones los jóvenes de alguna manera son mucho más creyentes que los adultos. Por eso yo te decía que
que cambiamos, o mejor dicho, que los jóvenes no es que no creen, creen en cosas diferentes, y algunas pueden ser tan científicas como otras esotéricas, como es el caso de, por ejemplo, le hablábamos recién en términos de astrológicos, ¿no? Así que no sé si eso más o menos responde un poco a lo que... O sea que más de la mitad de los jóvenes cree que no somos... Bueno, con conocer las dimensiones del espacio conocido y en expansión, obviamente que porque no lo comprobemos nosotros, tan limitados que somos, no quiere decir que no exista algún tipo de vida, ¿no? En otros planetas. Los jóvenes creo que aplican la lógica. Lo que pasa es que los grandes estamos por allí influenciados también por cuestiones religiosas, manipulación política, manipulación mediática de mucho tiempo, ¿no? Respecto con que esto de somos el centro del universo, ¿no? Totalmente. Creo que tiene que ver con eso, justamente sobre nosotros que somos más grandes operan otras instituciones, otras tradiciones, y tenemos otros, no solamente otros tabúes, ¿no? Yo siempre lo pienso desde el punto de vista de, por ejemplo, tanto vos como yo, me imagino que casi todos del resto de la mesa, vivimos el 2001, ¿no? Como estoy hablando como un momento importante de la historia argentina, más allá de lo que uno piense políticamente. Un momento bisagra para muchos de nosotros, sobre todo los que lo vivimos. Y los chicos que hoy tienen, por ejemplo, menos de 30 años, que no lo han vivido en carne propia, o por lo menos no lo han sentido en carne propia, en los últimos 4 años, en distintos trabajos de campo que nosotros venimos haciendo, empieza a aparecer el 2001 como punto de comparación con el presente. No estoy hablando de un momento puntual, pero digamos, entre la pandemia, el fin del gobierno 2018-2019 y en años... Y empiezan a compararlo sin haberlo vivido, como de alguna manera un imaginario que queda en el pasado, pero que hoy se resignifica tratando de decir, bueno, esto es similar a aquello, y qué sé yo, quizás los que lo vivimos entendemos que no tiene, o sea, si bien el país puede estar en una crisis, no tiene absolutamente nada que ver con el 2001, y sin embargo los chicos quizás, o los más jóvenes, en los últimos años venían haciendo paralelismos con el 2001 sin haberlos vivido. Digo, hay algunos mitos o hay algunas imágenes que quedan ancladas de alguna manera en la tradición argentina que más allá de lo que uno vivió o no vivió, permanecen, ¿no? Sí, acá veo, Máximo, una cosa que me llama mucho la atención. El 95% de los jóvenes sabe de qué signo es, aunque no su grupo sanguíneo. Exactamente, y te digo que no están... Varios del observatorio, de alguna manera, estamos también en esa categoría. Sí. Somos Avance personas la que quizás astrología, no claramente. Yo me obligué a pensar mientras leía esto, a ver si recordaba el mío. Exactamente, mucho más simple de pensar. Sí. Digo, también es una manera también de no de escandalizar, pero por lo menos de probar, de tratar de entender cuánta gente realmente conoce el grupo sanguíneo y el otro. La realidad es que las dos son bastante altas, pero sí es totalmente interesante ver que uno más que el otro, y que tenga que ver con algo que tiene que ver con la salud, ¿no? Que es lo que tiene menos interés o menos importancia. Una pregunta. Los jóvenes, ¿hasta qué momento, hasta qué edades reproducen el pensamiento político de la familia? Digamos, hay un punto donde siguen hasta cierta edad como replicando cómo piensa la figura dominante de su familia o su familia en general, y hay un punto donde tienden a distanciarse, ¿es así? Está buena tu pregunta. Yo creo que de alguna manera hoy a nosotros lo que nos pasa investigando, no podemos aseverar o no podemos asegurar que en términos estructurales qué porcentaje hay, ¿no? O hasta qué edad, a partir de qué momento uno empieza a tener autonomía de pensamiento y hasta qué edad uno no la tiene. Lo que sí te digo, que a nosotros nos llama mucho la atención, es que en los últimos años los jóvenes tienen muy poca información política, y no solamente política, coyuntural, por fuera de la familia en general. O sea, la cantidad de horas frente al televisor, la cantidad de horas frente a información, frente a las noticias de los jóvenes, comparados con mi generación, por ejemplo, yo tengo 45, es casi ínfima. Hoy saber cómo se comunica o cómo se informa una persona de menos de 25 años es muy complejo. Antes era mucho más simple para nosotros poder sentarnos con alguien y de alguna manera entender de qué manera llegaba la información política, coyuntural, económica, social a una persona. Hoy están de alguna manera divididos en 55 esferas distintos, con distintos tipos de
influencer, canales de YouTube, programas, microprogramas, amigos. Yo siempre digo que estas cosas nos interpelan. Mira, veníamos hablando del Papa, de la Iglesia, por qué la Iglesia venía perdiendo adeptos, del cambio que hizo Francisco de llevar una iglesia más cercano a la coherencia de lo que era Jesucristo, en sandalias, no en zapatos de charol, ni Prada, ni rojos, ni nada. O sea, esto nos interpela también. Si los jóvenes se están alejando de la política, es porque la política hace rato se alejó de la gente. No solo de los jóvenes, de la gente. Y los jóvenes están alejando en ese sentido hasta de la información, digamos, cuestiones que tengan que ver inclusive ya y con eso nos interpela como medios también. Absolutamente. Los medios, ¿qué agenda seguimos? ¿La libertad de prensa o la libertad de empresa? Bueno, nos interpela, todo nos interpela, por algo pasan las cosas. Y creo que nosotros también lo podemos hablar en términos de, siendo profesores universitarios, casi todos en el observatorio, no es lo mismo dar clases hoy que dar clases hace 10 años. De alguna manera, la duda eterna o la fragilidad que existe hoy en términos de la creencia o de la confianza en lo que dice un docente es mucho menor. A nosotros tenemos que explicar todo mucho más frente a un auditorio que de alguna manera duda muchísimo más y nos escucha mucho menos. ¿Y duda mucho más porque se le ha mentido mucho o cuál es la conclusión de por qué duda mucho más el auditorio? Para mí por una creencia en la autonomía, de la capacidad autonómica de entender y de informarse, ¿no? Ahí me parece que hay una especie ¿Me esperás un segundo que tengo las noticias? Estoy con Máximo Reina, que es investigador y director del Observatorio Pulsar. Han hecho un trabajo muy interesante. Después vamos a estar hablando de qué pasa con la espiritualidad y la religión, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Y otras cuestiones más de este trabajo de Pulsar. Ya volvemos. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos. Las 4 de la tarde en la República Argentina. Diputados rinde homenaje a Francisco. El informe de Gastón Fiorda desde el Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados comenzó su sesión de homenaje al Papa Francisco con motivo de su fallecimiento. Al respecto, el diputado de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, explicó la importancia que tiene esta reunión. Y un gran gesto por parte de todos los bloques, un gran gesto también por otro lado de la convocatoria del presidente de la Cámara, ¿no? a tomar estos 3 días importantes para el llamado a reflexión y el respeto a la investidura del Papa. Oficio en la Catedral por el Papa. La información con Cristian Varela. En minutos más comenzará el oficio interreligioso por el eterno descanso del Papa Francisco en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, donde estarán presentes todos los credos como las iglesias ortodoxas, protestantes, evangélicas, el Islam y el judaísmo. En representación del Gobierno Nacional estarán presentes el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el canciller Gerardo Huerten y el secretario de culto, Nahuel Sotelo. Crece la violencia en Haití. El informe de Marcos Cittadini. Observadores internacionales y del Consejo de Seguridad de la ONU advirtieron que en Haití nos acercamos a un punto de no retorno. Mientras la violencia de pandillas sigue extendiéndose a nuevas zonas del país, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades. Más información de deporte con Sergio Serratea. Ángel Correa piensa cerrar su ciclo en el Atlético de Madrid y ya está dispuesto a analizar nuevas propuestas de cara al Mundial de Clubes. Aún no tuvo contactos con River y en México afirman que Tigres mostró interés por el jugador argentino. Más noticias. Diputados prevé sancionar la ley que suspende las PASO en la provincia de Buenos Aires. Diputados acordó sesionar este martes para rendir homenaje al Papa. Además presentó una propuesta para no gobernar Gaza, pero a cambio quiere mantener las armas, situación que es rechazada por Israel. La información del tránsito: se cierran las inmediaciones del estadio de Argentinos Juniors por el partido de la fecha de la Liga. Se registran demoras en Avenida General Paz, altura Libertador, sentido a Panamericana. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados 7 décimas, humedad 51%, cielo parcialmente nublado. En Tartagal, provincia de Salta, temperatura 22 grados, humedad 87%, cielo nublado. Informó
Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy. Sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro. Un eco que no se va al olvido. Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional. Tu radio. Gracias por esperarnos, Máximo Reina, investigador y director del Observatorio Pulsar. Estábamos charlando aquí con mis compañeros. Finalmente, entonces, este estudio, recordanos, se hizo sobre campo, se hace todos los años, para ver dónde estamos parados, en qué creemos, en qué no creemos. Y espiritualidad y religión no son lo mismo. ¿Los jóvenes y los no jóvenes saben hacer la diferencia? Qué buena pregunta. Bueno, esto es un campo cuantitativo. Yo creo que ya ese tipo de cuestiones solamente la podríamos entender desde lo quali. Así que te diría que no es imposible de alguna manera tenerlo con este estudio. Ser espiritual no es ser de tal religión. Meditar no es ser budista. Rezar no te transforma en católico. En fin, es profundo el tema, es verdad. No, es que estoy absolutamente de acuerdo y podría opinar en ese sentido con otras investigaciones, pero tratando de ser estricto simplemente a es como, es complejo. Tiene que ver algo con lo que hablábamos hace un ratito, que lo que sí definitivamente sucede hoy es que las instituciones antiguas de alguna manera se empezaron a resquebrajarse o no tienen la profundidad de lo que tenían antes, y hoy cualquier nicho, cualquier pequeño reducto de conocimiento, que cualquier comunidad que de alguna manera tenga ritos y pueda repetir de alguna manera prácticas, encuentra seguidores en todos lados. Yo soy de los que cree, y esto estoy hablando en función de lo que sé y de lo que investigo por fuera también del observatorio, es lo que decíamos, la hipótesis siempre es la misma. La gente hoy no ha dejado de creer, no ha dejado de tener fe, ni ha dejado de depositar sus esperanzas en cuestiones ajenas. El tema es que ya no los representa ciertas instituciones tradicionales, pero sí de alguna manera buscan por otros lados de alguna forma respuestas. El otro día leía una encuesta en Estados Unidos que la cantidad de consumos, cómo viene creciendo 2023, 24 y 25, la cantidad de consumo de chatbot como persona o como agente externo para dialogar, para pedirle consejos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Alexa, Siri, este tipo de chatbots de inteligencia artificial que de alguna manera se han empezado a impulsar en los últimos años. Pero ¿sabés por qué pasa eso, no? Yo lo charlé acá. Porque primero que es inteligente de verdad, te responde amablemente y te responde 3 veces si es necesario y con alternativa de respuestas. Y el humano, el problema no es el avance de la inteligencia artificial, el problema es el deterioro de la inteligencia emocional y de la comunicación interpersonal. Para mí, ¿eh? Bueno, yo voy más lejos, digamos. Creo que en términos del sistema los incentivos están puestos para justamente una mayor cada vez individualidad y nada, y casi una eterna dedicación al trabajo como única respuesta hacia los pesares de la vida. Y es una cuestión sistémica, ¿no? Tiene que ver con el tipo de capitalismo, postcapitalismo que estamos viviendo, en donde, en comparativa con los últimos 40, 50 años, ya un solo trabajo no alcanza, un solo ingreso no alcanza, el precio de alguna manera de los hogares, de los inmuebles, las dificultades de los accesos a los créditos y después la posibilidad de pagarlos. Y no estoy hablando en Argentina, estoy hablando de todo el mundo. Son cuestiones que cualquiera que viaja a Europa o Estados Unidos se encuentra que los jóvenes hoy tienen dificultades para acceder a una casa, para poder de alguna manera pagar sus estudios y para poder vivir. Hay un sistema que te lleva cada vez a trabajar más, a depender más del dinero. Lo que pasa es que no parás nunca, y cuando perdés el poder adquisitivo, te lo digo, yo elegí ser pobre o humilde, pero manejar mis tiempos.
Y me parece que no es tan sencillo lograr ese equilibrio, pero se puede lograr. Lo que pasa es que vivimos en una cultura de hacer para tener. Es más, de chiquito te decían, tenés que estudiar para ser alguien. No, yo soy alguien. Más allá de lo que estudie o no estudie. Pero, viste, venimos con eso. Entonces ahora estamos en una rueda como los hámster, todo el tiempo, tratando de producir, generar, hacer para tener. Y nosotros, y acá voy con mi parte mindfulness, yo trabajo sobre eso, y nos olvidamos del ser. Ahora, si no fuésemos ser, si fuésemos solamente mente y cuerpo, fenomenal. Pero ¿sabes qué? Somos mente, cuerpo y alma. Espíritu, supraconciencia, ponele el título que quieras. Pero no trabajamos para eso. Es más, está soslayado, subestimado, no conocemos, lo ignoramos, pero por la duda lo prejuzgamos. Y entonces estamos en la maquinita como el hámster de hacer para tener, hacer para tener, hacer para tener, hacer para tener, y alejado de cualquier cosa que tenga que ver con la humanidad del ser. Me fui a la mierda, Máximo, perdóname. Bueno, estamos en una semana como esta, de alguna manera creo que todos estos temas... No, pero no me fui a la mierda. No, pero hace bien pegar un parate de alguna manera de la inflación, economía, política, y empezar a pensar o a hablar de otras cosas que también tienen que ver con lo que pasó esta semana con lo de Papa Francisco, que creo que para todos, creyentes o no creyentes, incluso fue Máximo, un golpe, ¿no? Vos señalaste antes del corte, señalabas que los docentes también no reciben el mismo trato de parte de los alumnos que en otra época. ¿Qué es eso y si es culpa de los docentes o qué está pasando ahí? No, creo que es la rueda de nunca acabar, ¿no? Cuando yo iba al colegio tenía 15 años, en los años 90, los docentes sentían lo mismo que yo siento hoy, ¿no? Evidentemente, la forma en la que van cambiando las generaciones jóvenes, o los que va variando el acceso nuestro a la información, y no quiero decir que le vamos perdiendo el respeto, pero sí se va generando una relación más como de amistad y de fluidez. La relación que yo tenía con mis docentes no es la misma que tenían mis padres y definitivamente no es la misma que tienen los alumnos hoy con nosotros. Pero la diferencia es que creo que quizás yo no estaba en el colegio en su momento con la capacidad de acceder con Wikipedia o a través de Internet a información en ese mismo momento. O sea, para mí era casi imposible dudar del docente o por lo menos contradecirlo en vivo. Hoy es muy fácil. Entonces, de alguna manera, y no digo que esto sea general, no digo que todos los docentes lo sientan así, por Pero favor, no. ¿Eso significa que se deslegitima el lugar del docente? Eso significa que el docente hoy, que creo que por lo menos nosotros desde el observatorio, cuando a veces lo charlamos con colegas, nos sentimos de alguna vez que es más difícil mantener la atención. Digo, la atención de los chicos es cada vez más difícil de tener, las clases tienen que ser cada vez con más videos, con más filminas, con fotografías, es muy difícil dar una clase en términos abstractos o simplemente hablando de teoría durante 2 horas y que te mantengan la atención. Son todas cosas que se van complicando porque va cambiando, si se quiere, la audiencia, van cambiando los jóvenes, va cambiando la sociedad. Si pasa lo mismo de alguna manera con las películas o con los videos o con la forma de emitir, ustedes mismos lo deben saber. Digo, los programas periodísticos, las entrevistas, la forma de hacer televisión no es la misma hoy que hace 20, 30 años, y va cambiando año a año porque se va adaptando a lo que está pidiendo la audiencia o por lo menos a lo que acostumbramos a la audiencia. Y en este caso los jóvenes, de alguna manera los estudiantes, no son ajenos a esto, ¿no? Vos sos un tipo joven, Máximo, 40 y pico dijiste, ¿no? 44. ¿Tenés hijos de adolescentes o más o menos o no? No, nosotros no tenemos hijos. Elegimos con mi mujer no tener hijos. Ah, mira, qué buena... Pero soy tío. Pero soy tío, recientemente encima. Qué valiente elección igualmente, qué valiente elección. Se fue dando con los años. Al principio queríamos y después fue... No, porque el sistema convenció a muchas mujeres que si no eran madres, no eran mujeres, ¿viste? No estaban realizadas y lo mismo para los hombres, ¿viste? Tanto preconcepto que muchas veces es dañino. Así que nada, bueno, me gusta la gente valiente. Máximo, no, porque te quería preguntar si vos sentís que, no sé, lo del Papa, la política, si hay un cambio como de eje, de paradigmas, ¿no? Y los jóvenes que hoy por allí tienen 15 años, que en 10, como te dije antes, van a estar
siendo ya los protagonistas de la realidad cotidiana, podrán cambiar este mundo que nosotros estamos dejando así, como lo dejamos? Qué buena pregunta. A mí me cuesta mucho hablar del futuro, creo que cada vez me cuesta más hablar del futuro en términos personales y también lo tengo que decir, soy más bien de mirada, no apocalíptica, pero no absolutamente optimista, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones que de alguna forma no sabemos cómo van a evolucionar, esto que te digo, que estábamos charlando, ¿no? En términos de la atención, bueno, la misma democracia, ¿no? Si vamos a ser como mucho más básicos en algo, cuando uno ve que los peores índices anuales de aprobación o de alguna manera nivel de acuerdo con la democracia a nivel mundial tenemos este año. Digo, por ejemplo, para que veamos una cosa muy estructural y muy que no depende solamente de Argentina. Así como hablamos de las instituciones religiosas que vienen perdiendo el crédito, la democracia también viene de alguna manera en Occidente perdiendo crédito y ganando pesimismo. Entonces, a mí me cuesta ser como muy optimista mirando a futuro. Sí entiendo que hay desafíos gigantescos. Y pero no me cuesta bastante ser muy optimista. O que quizás no es una de esas semanas. Máximo, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Máximo Reina, investigador y director del Observatorio Pulsar.